humano? El dorso. La palma. ¿Bien? Porque esta es la posición anatómica. Me tengo que guiar por esto. Independiente de que la persona esté así. ¿Cuál es la zona anterior de su mano? La palma. Independiente de que ella esté así, porque ustedes ya saben que la posición anatómica es una sola y es universal. Se ocupa aquí en la cara de aquí. ¿Bien? Y para eso nos sirve para decir que esto es anterior, o está al frente, esto está posterior, o esto está medial, esto está lateral, o alguna estructura está proximal o distal, que ya vamos viendo. ¿Bien? O para simplemente decir cuál es la zona interna de mi pie, cuál es la zona externa de mi pie, cuál es el dorso del pie, cuál es la planta del pie. Así que anoten ahí. Posición anatómica, 2 puntos. Bien. Es una posición universal. En donde la persona debe estar en posición bípeda, entre paréntesis, de pie, coma, mirando al frente, manteniendo la horizontalidad, coma, sus pies deben estar separados a la altura de las caderas, y sus palmas de las manos deben mirar hacia adelante. La palma de la mano debe mirar hacia adelante. Bien. Punto aparte. Esta posición sirve para manejar un lenguaje clínico universal. En el fondo lo que yo les decía, si en su ficha viene el paciente tiene una lesión a nivel del dorso del pie, o el paciente tiene una lesión a nivel de la zona distal del quinto ortejo, todos debemos saber dónde está la zona distal del quinto ortejo. Bien, y para eso se ocupa la posición anatómica. Aunque la persona venga así por alguna lesión articular o alguna lesión neurológica, yo debo saber dónde está la zona distal de ese quinto ortejo. Que vamos a aprender. Ojo, no se olviden, pregunta y prueba. ¿Bien? Posición anatómica importante. Tal como está la niña acá, bien, mirando al frente, palmas de las manos hacia adelante, los pies separados a la altura de la cadera también. Y como les decía, ¿de qué nos sirve todo esto? Es para poder saber localizar las lesiones o zonas anatómicas. ¿Bien? Por ejemplo, si tengo una lesión de un paciente en general, a nivel del tórax, ¿bien? Pero sé que esa lesión no está en todo el tórax. Está a nivel, por ejemplo, en la zona medial del tórax, o en la zona lateral del tórax, o en una zona específica. Lo mismo pasa en el pie. Paciente con lesión a nivel del talón. ¿Me voy a ir a todo el pie? No, me voy a ir acá. Paciente con lesión en la zona anterior del pie. Ya sé que anterior es lo de frente, entonces ahí. Paciente con lesión en la zona proximal del segundo ortejo. Me tengo que ir ahí. Ya les voy a explicar cómo saberlo. ¿Bien? Pero en el fondo tengo que conocer la posición anatómica para no perderme. O si no lo quiero. ¿Bien? Por eso es tan básico. ¿Dudas? ¿Preguntas ahí? Hasta ahí. ¿Queda clara la posición anatómica? Sí. Se la voy a preguntar en un ratito más. Ajá, y esto es muy entretenido. Planimetría. ¿Ven bien los de atrás? ¿No les molesta Juanito? ¿Aún? No. ¿Ven bien? Planimetría. ¿Qué se le viene a la cabeza con planimetría? ¿Qué se le hace de plano, cierto? Y algo de
lo estudian hace bastante tiempo, o les cuesta un poco más, cuando leen una definición como la que les voy a leer, quedan así. No, esto voy a estudiar. Escúchenme bien. Planimetría, esto dice: sistema de orientación que sirve para relacionar la ubicación, posición y dirección de los elementos anatómicos y considerar su normalidad dentro del aspecto topográfico de la estructura del cuerpo humano. Yo me quedé así. ¿Qué es esto? No entendí nada. Bien. Y es una de las factores a lo mejor que nos puede pasar. La anatomía es así y ocupa varias frases o varios textos en el fondo que me complican. Sin embargo, debemos ser capaces de rescatar las palabras claves de cada oración o de cada definición, como yo les ayudé aquí, destacándose. ¿Se acuerdan de todo lo que les nombré? Bien, que a lo mejor retuvieron un poco, yo también lo hubiera hecho, porque es mucha información. Pero si yo destaco la siguiente palabra: orientación, ubicación, de posición de elementos anatómicos del cuerpo humano. La planimetría en el fondo es como un GPS que me orienta para ubicar la posición de elementos anatómicos de mi cuerpo. Eso es todo. Así que no tenéis algo más simple y familiar. Planimetría, 2 puntos. Es un GPS. Es un GPS. GPS, que es como un localizador. Que se ocupaba hasta ahora el Waze. Sí. Planimetría, entonces 2 puntos. Es un sistema de orientación que me ayuda a localizar la posición de una estructura anatómica. ¿Es más amigable o no? Sí. La idea es que ustedes también sean capaces de poder rescatar esas palabras claves a medida que vayan estudiando de la guía o de algún otro libro. ¿De una estructura? Del cuerpo humano. ¿Bien? Ahora, fíjense, la planimetría, al ser como una especie de GPS o un localizador, ¿bien?, que me sirve de orientación, en el fondo, si yo pido llegar, por ejemplo, al pie, este sistema de orientación me guía. El pie se encuentra en la parte superior de mi cuerpo o en la parte inferior de mi cuerpo. En la parte inferior. Me va guiando, me va dividiendo por plano. Y si además quiero llegar al pie derecho, me dice, bueno, esta zona también tengo que dividirla en 2 para que usted llegue más fácil a esa zona. ¿Bien? Para eso sirve la planimetría. Muy bien. Y como les decía, me orienta en cuanto a ubicación. Bien, considera el lugar donde normalmente ocupa la estructura. Por ejemplo, cuando yo hablo de tronco, esto es el tronco. Lo que yo estoy delimitando con azul, ¿lo ven? Ya. Pero dentro del tronco hay 2 zonas más. Está la torácica y la abdominal. Por tanto, la planimetría me sirve para distinguir cada una de las zonas. Y más específico aún, en el pie. Si yo quiero llegar al pie, la planimetría también me ayuda a detectar dónde está el dorso del pie, dónde están los ortejos en los dedos, dónde está el talón, dónde está la planta, dónde está la zona lateral, dónde está la zona medial, etc. ¿Sí? Muy bien. Posición. Esto es clave. Hay algunas disposiciones en cuanto a la planimetría de conceptos que son utilizados ya por años según la anatomía y que sirven mucho para ubicar también lesiones. Y gracias a eso salen, de hecho, 4 conceptos: proximal y distal, y luego el medial y el lateral. Primero, cuando yo les hablo de proximal, ¿qué se les viene a la cabeza? Cerca. Algo cercano, pero debo tener una referencia. ¿Cercano a quién? Al cuerpo. Al tronco. Muy bien. Anoten ahí. Bien. En cuanto a la posición. Definiciones. Proximal, 2 puntos. Es aquella estructura o zona anatómica
estructura o zona anatómica, ¿bien?, que se encuentra cercana, y esto está que lo pongan en grande, al tronco. Proximal es una estructura o zona que se encuentra cercana al tronco. Ese punto de referencia. Sí. Y distal es lo contrario, distal, 2 puntos. Es aquella estructura o zona anatómica que se encuentra alejada del tronco. Bien. Oye, y yo les muestro extremidad superior. Todo esto. La extremidad superior. ¿Qué zona de mi extremidad superior está más proximal? El hombro, el hombro. ¿Cierto? ¿Qué zona de mi miembro superior está más distal? La mano. La mano, ¿cierto? Pasa lo mismo con la extremidad inferior. Por ejemplo, si yo le digo dibuje o pinte la zona más proximal de la extremidad inferior, que es todo esto, ¿qué debiese pintar? Los pies. O la zona que esté más cerca Al tronco. ¿cierto? Pinte La en el cadera. fondo la zona que está más distal del tronco. Los pies. ¿Sí? Y ojo con lo siguiente. Distal es lejos, pero con una referencia, ¿lejos de qué? Bien, del tronco. 1, 2, 3, 4, 5, el pie, ¿cierto? Para acá va a estar el cuerpo, ¿cierto? Si yo les pinto dentro del pie, ¿cómo sería esta zona? ¿Esta es una lesión? ¿Se está ahí? ¿Cómo está esa lesión? ¿Proximal o distal? Distal. Si yo les pinto aquí, ¿cómo está esa lesión? En relación al otro estaba proximal, ¿cierto? Porque si yo puedo tener dos lesiones en el mismo dedo, ¿o no? Es una lesión, una es proximal y otra es distal. ¿Me entendieron bien, no? Sí. ¿O hay alguien que tenga dudas? ¿No? Y hay otro concepto más. Anoten ahí. Medial y lateral. ¿Alguien le suena lo que sería medial? Medio. Línea media. Ya. ¿Y lateral? Al lado. Al lado. Al lado. La Ya. izquierda, la derecha. En el fondo, como el concepto de la palabra me lo dice. Medial y lateral también tiene una relación. Ojo con esto. ¿Bien? Ya dijimos que proximal distal es cercano o alejado del tronco, que es mi referencia. Pero medial y lateral también tiene que ver. Medial es algo que está cercano a algo. Y lateral es algo que está alejado de algo. Pero también tiene una referencia. Y esa referencia es la línea media. La línea media es como una línea que atraviesa nuestro cuerpo imaginariamente y es como nuestro centro de gravedad. ¿Bien? Como que pasa justo al medio de nuestro cuerpo y todo, por lo tanto, que se encuentre cercano a mi línea media es medial y todo lo que se encuentra alejado de la línea media es lateral. ¿Bien? Así que anoten ahí. Medial, 2 puntos. En la otra diapositiva. Estamos ahí. Medial, 2 puntos. Es aquella estructura o zona anatómica, es aquella estructura o zona anatómica que se encuentra cercana, esta nota lo grande también, a la línea media. Ahí cambia mi referencia.